Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Hablemos con Valero, programa donde tocamos temas con respecto a comercio exterior y aduanas. Una vez más aquí con nuestro gran amigo, el economista Eddie Estudillo, y gracias por abrirnos sus espacios en sus hogares y en oficinas para que tratemos temas muy relevantes. Y antes de comenzar, darle las gracias a nuestros auspiciantes, a Café Gardela y a Marcadores Snowman por hacer posible que podamos hacer este programa. Y el día de hoy vamos a tratar unos temas muy interesantes para todos los sectores y emprendedores principalmente, como son los acuerdos comerciales. ¿Cuáles son los beneficios de los acuerdos comerciales? ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días a todos los que nos ven y escuchan, esperando que estén muy bien. Muy bien, oye, Ricardo, el tema que vamos a tratar es de particular interés porque aborda el hecho de ganarse un beneficio en un acuerdo comercial, que es la preferencia arancelaria como tal, entre otros aspectos que están dentro de un acuerdo, ¿no? Claro, para la audiencia, preferencia arancelaria es tratar de ver cuáles son los beneficios arancelarios entre los países que han firmado un acuerdo. Es decir, preferencia significa cuál es la reducción o el beneficio de no pagar impuestos con respecto a ese tratado de libre comercio, acceder fácilmente al mercado del otro país. De tal forma, y en este mismo contexto, de tal forma de que si una nación o una parte, se suele decir, logra un acuerdo comercial con la otra parte, entre las partes no se paga el derecho arancelario, entre las partes, pero respecto a un tercero, ese tercero sí sigue pagando, ¿no? Entonces, llevándolo a un ejemplo, si el acuerdo comercial es entre Ecuador y Colombia, que sí lo hay, pero solo Ecuador y Colombia, y el beneficio, por lo tanto, la reducción de aranceles se da en ese sentido, no será pues para China. Entonces, Claro. esa es Y la eso es idea. interesante porque ¿qué es lo que está pasando por el tema de la globalización? Normalmente ya las marcas, las industrias que han acaparado cierto tipo de mercados y que sus fábricas normalmente están a muchos kilómetros de distancia, para efectos de poder cubrir la producción y el mercado, tratan de trasladar sus fábricas a esos sectores, y eso es interesante conocer porque pueden ser marcas internacionales, marcas que están ubicadas en otros continentes, pero el hecho de estar en la región, en la zona geográfica, pues ya es un trato diferenciado, que es lo que queremos tratar en estos momentos, ¿no? Y ahí viene el punto, porque una vez que tú tienes, fíjate tú, ¿no? Tú tienes, acordaste, por ejemplo, permíteme marcadores Snowman, Sí. esta buena marca, acordaste que esto tiene un beneficio, Ujú. por X característica y tal, y por lo tanto se procesa el despacho, ¿no? Oye, traigo mis marcadores al otro país, hablando otra vez Ecuador y Colombia, de un país al otro, estamos en el acuerdo, cero arancel. Y por X razón, porque hubo un mal análisis o lo que sea, se le asignó un código arancelario, lo que se denomina una subpartida arancelaria, un código de 10 Para dígitos. identificar a los productos en las negociaciones entre países. Se le asignó un código arancelario que el otro país dice, no es, te has equivocado, este no es el código arancelario para el marcador. Tú has puesto un código arancelario de lápiz, estoy inventando, ¿no? Entonces, el de marcador es otro número, es otro código. Por lo tanto, sucede lo que voy a decir, la aduana desconoce la validez del origen, es decir, recuerda que dijimos que se produjo en Ecuador y tiene origen para la preferencia y viene un papelito. Claro, pero antes de entrar ya más en materia, importante aclararle a la audiencia cómo nosotros determinamos estos beneficios entre dos países que han firmado un acuerdo comercial. Poniendo el caso particular de Ecuador, que conforma la Comunidad Andina, con Bolivia, con Perú y con Colombia, donde entre estos países pueden traficar sus mercancías libremente, pero claro, pueden ser traficadas mercancías de origen andino o mercancías que no tengan origen andino. ¿Cuál es la diferencia? Que los que tienen origen andino, es decir, los bienes que son producidos en la región andina, tendrán libre acceso y la preferencia arancelaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no pagarán impuestos. Pero la pregunta es cómo se detecta que son originarios. Pues bien, tenemos que establecer un mecanismo a través de una documentación que es el denominado certificado de origen, que es emitido por las entidades correspondientes en cada de los países miembros de la Comunidad Andina, donde establecen los requisitos del producto y donde se certifica que es un producto originario de la región. Y ese documento es el que le puede dar la acreditación del origen andino para que se vea
acreditado estos beneficios, ¿no? En el caso de la Comunidad Andina, la norma que así regula es la edición 416 y el certificado de origen o formato, la Comunidad Andina no lo hizo, no lo elaboró, sino que usa un formato ajeno que es el de la ley de la resolución 252. O sea, se usa un formato que la Comunidad Andina lo adoptó, que sigue siendo el mismo para ¿Y trae incongruencias o no? Se puede usar y se lo está usando en términos generales. Entonces, esa sería la cédula de identidad del producto para decir el producto es ecuatoriano, claro, colombiano, y es boliviano. importante mencionarlo ustedes a la audiencia porque no es que simplemente por lo que dijimos ustedes vayan a comprar un producto en Colombia, en Perú y lo van a traer y ya porque es originario ya tienen que, no tienen que pagar impuestos. No, ustedes tienen que lograr obtener el certificado de origen en las entidades correspondientes, normalmente solicitándolo al vendedor para que ese sea un documento principal que va a servir dentro de la formalidad de la importación en el momento en que ingrese al país, o viceversa, cuando nosotros exportamos algún producto de origen de ecuatoriano hacia otro país andino, tendremos que llevar ese documento, el certificado de origen. Claro, y en efecto, el ejemplo sería el siguiente. Por ejemplo, el café Gardela, café ecuatoriano con tecnología y conocimiento italiano de primera. Café Gardela es ecuatoriano y califica como ecuatoriano por los criterios de origen que se plasman en la producción y que se ponen en el documento, en el certificado. Es decir, es porque es café ecuatoriano, que es lo esencial del producto, ¿no? Exactamente. Realmente no hay mayor drama y como tal, pues, perdón que reitere, de buena calidad y como tal. Así es, por supuesto. Y como tal, ya cumple la condición y se beneficia de la NACE 0 de lo que estamos hablando por el certificado. Si es que quisiera llevar su producto en este caso, como hemos puesto en la Comunidad Andina, si lo quiere dar a Colombia, a Perú o a Bolivia, obviamente no pagarían arancel, siempre y cuando cumplan con la emisión del certificado de origen correcto. Y esto también aplicaría, para que la audiencia no crea que solo es Comunidad Andina, los otros acuerdos comerciales que tenga Ecuador o los otros países que tengan acuerdos comerciales con otros países también aplica lo mismo. En nuestro caso particular también podría ser con la Unión Europea, pero en todo caso estamos tomando como ejemplo la Comunidad Andina, ¿no? Sí, ahora bien, el punto que acá yo te invito a reflexionar es, ¿qué pasaría si una parte, Colombia, el marco que estamos hablando ahorita, Colombia, la aduana de Colombia, de Bolivia, de Perú, desconoce no el origen como tal, sino que dice, oye, la clasificación arancelaria? Claro, porque creo que estos son los problemas que han surgido a través de la experiencia de las operaciones que se hacen entre países. Como bien indicábamos, la forma como se demuestra a través del certificado de origen, donde hay mucha información, esencialmente tanto del comprador y el vendedor, y específicamente del producto. Y para efectos del producto se están considerando dos variables muy importantes, que son la descripción comercial y la codificación arancelaria. Recuerden ustedes, audiencia, que la codificación arancelaria es la codificación numérica universalmente utilizada para identificar un producto. Y creo que ahí es el escollo que sucede normalmente porque ¿cuál es la variable que se utiliza para darle el origen al producto? ¿Es la codificación arancelaria o la descripción comercial? De ahí viene un tema muy conocido de que muchos dicen, oye, ten en cuenta que el origen lo gana el producto, no importa el código arancelario. Ya vemos otros que decimos, no necesariamente es así, sino que el origen está asociado al código. Es decir, si el código no está bien, el origen podría no estar tampoco bien. Ya, digamos el ejemplo del café. Si existe una codificación para café en grano y digamos que Colombia al exportarlo establece que no es café en grano, sino que es café molido y es otra codificación. En ese caso particular, ¿ya cambian las condiciones? ¿Cambia el origen? Aquí estamos, bueno, miren, esto es súper interesante, porque aquí estamos hablando de lo siguiente. Primer punto, el café es un producto súper sencillo, es naturalmente obtenido, per se es originario. No hay mayor análisis que hacer. Así sea su forma. Sí, no hay café. Sí, no hay mayor origen. Pero ¿qué pudiera, y ahí viene el punto, cuándo pudiera estar afectado? Porque son varios aspectos los que conllevan a decir se mantiene ese criterio de origen a pesar del salto de partida. ¿Por qué? Perdón, a pesar del cambio de partida. Porque si es que las negociaciones, recuerden que comenzamos diciendo que todo parte de un acuerdo comercial. Si es que en las negociaciones se estableció por código arancelario los criterios de origen, es decir, cada código arancelario, perdón que lleve esto un poco técnico, pero es necesario. Cada código arancelario la ata a una regla a cumplir. Y si esa regla es diferente en otro código arancelario, ya no podemos decir que se cumple el origen.
Ya, pero tomando el ejemplo del café. Bueno, pues, puede ser que no sea así, pero si es un café, digamos que las condiciones arancelarias son distintas entre el café en grano y el café molido, ¿me tienen que desconocer el origen? Si los dos son ecuatorianos. Pero puede decir las reglas, vamos. Si las reglas son iguales, tienes toda la razón. ¿Cuál podría ser una regla diferente en este ejemplo hipotético? Hipotético, por ejemplo, que diga el café en grano es naturalmente obtenido o producido. Se acabó. Ya. Esa es la regla. El café el café molido dice, en tanto y en cuanto haya sido molido y tostado y hay condiciones que permiten cumplir. Entonces, en la primera circunstancia, el café en grano, tú evaluaste y analizaste que se cumplió y nació. Ese certificado de origen salió en esas circunstancias. Entonces, cuando dice, oye, no desconozco la partida porque clasificaste mal, este no es café en grano, sino que es café molido. Entonces, al momento que le cambio, ya los criterios o las condiciones son otras. Entonces, tú no puedes decir es originario, porque ahora lo que hay que analizar en el ejemplo que estoy diciendo es que al momento de molerse se obtuvo, se mantuvo, se cumplieron estas circunstancias X, Y, Z. Claro. Que no son iguales a las otras circunstancias. Claro, ahí discrepo formalmente contigo, Eddie, y para que la audiencia conozca, porque tomando este caso hipotético, finalmente las variables de esas condiciones deberían afectar para la aplicación de las condiciones arancelarias sobre los productos, pero más no para el origen, porque no podemos desconocer que ese café en molido, que tiene otras condiciones que el café en grano, sí sigue manteniendo un origen ecuatoriano. Pero vuelvo a insistir, esto que te estoy hablando, las condiciones, tengo que señalarlo, se le conoce a nivel andino como requisito específico de origen. Es decir, si el producto tiene un requisito específico de origen, no puedes pues catalogarlo o darle origen por otra condición. No es que se está atendiendo a un requisito específico de origen. El café en grano tiene reo. Tiene requisito específico de origen es reo. Es la forma que se le dice, ¿no? Oye, el café en grano tiene reo. El café, perdón, al revés. El café molido tiene reo. Y el café en grano simplemente basta con que se lo cosechó y ya está. Entonces, se le cambió la subpartida. Entonces, el criterio de origen no es el mismo. Entonces, el que determinó el criterio de origen, el certificado de origen, evaluó bajo una circunstancia que resulta que no son las mismas ahora que cambió la partida. Claro, pero bueno, en todo caso, cuando hay ese tipo de discrepancia, sería aplicable cuando hablamos de un producto que finalmente no se está discutiendo cuando el origen es conocido, que es propio de la región. Si fuera una condición de un reo, como bien lo indica Eddie, requisito específico de origen, con respecto a un producto, tomando el caso de la comunidad andina, que sea fuera de la comunidad, sea un producto europeo, ahí sí entraría evidentemente la discrepancia. Pero es evidente que un café en grano o un café molido de la región ecuatoriana, si bien es cierto, no cumple requisitos entre dos partidas, finalmente sí podemos constatar que es un producto ecuatoriano. No sé si hay antecedentes con respecto a esto. Sí, ha habido varios casos, ¿no? Y hasta donde yo tengo entendido, fíjate, a nivel de la comunidad andina ya se ha tratado este tema de las disputas de clasificación arancelaria y cómo afecta al origen. Y la comunidad andina dice, mira, lo que toca hacer en esta circunstancia, el Tribunal Andino de Justicia señala es que cada país regule y dice, con la regulación se soluciona todo este alboroto. Es decir, cada uno diga lo que corresponda para no estar señalando o inventando normas. Entonces, con esto lo que estoy planteando es que en términos generales cada quien tiene que resolver. Pero ten en cuenta lo siguiente, si un producto está casado con un código arancelario y ese código arancelario le da una regla de origen y de repente cambia ese código arancelario y ese nuevo código arancelario tiene otra regla de origen, conocido como requisito específico de origen, en mi ejemplo, un reo, ya no puedes decir que se mantiene el origen. Pues. Eso es lo que estoy diciendo en términos ya precisos sobre este tema. Sí, está bien, pero claro está que el caso de la discrepancia creo que sería mucho mayor si estaríamos hablando de un producto que finalmente se está discrepando con algún tipo de componente, un insumo extranjero que no sea, tomando el caso de la comunidad andina, que no sea de la región. Ahí creo que entraría ya más el análisis técnico, pero si estamos hablando en este caso del café, que finalmente es entre grano y molido, pues obviamente creo que estaríamos redundando. Creo que ya hay antecedentes también del Tribunal Andino de Justicia, que cómo se ha pronunciado, pero importante es saber que esto se puede presentar siempre cuando los emprendedores vayan a hacer negocios
con diferentes países. Tomando el caso de la comunidad andina, si un emprendedor quiere sacar sus productos al extranjero donde exista un acuerdo comercial, tendrá que tener en cuenta que se puede presentar estas situaciones si no es correctamente asesorado. Así que cuando ustedes emitan el certificado de origen, traten de buscar un buen asesor aduanero para que les puedan confirmar que tanto la partida arancelaria o su partida arancelaria vaya en relación con la descripción o la sustancia del producto que se está exportando. Y el criterio de origen, por lo tanto. El criterio de origen, porque si no van a tener estos problemas y la idea es que obviamente ustedes tengan facilidades en sus emprendimientos y que no tengan ningún esquivo o alguna situación que malogre esa relación comercial que ustedes han luchado y se han empecinado obviamente a aportar al país. Así que es muy importante que lo tengan en cuenta. Así que les agradecemos nuevamente por acompañarnos en Hablemos con Valero. Antes de despedirnos, agradecerles nuevamente a Café Gardela y a Marcadores Snowman porque hacen posible que lleguemos hasta sus casas. No se olviden de poner los likes en cada uno de nuestros programas y ver todos los eventos que hemos tratado de desarrollar para que ustedes lo tengan en cuenta y aporten a su formación académica y profesional. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo en un siguiente programa. Gracias, Eddie. Gracias, Ricardo. Que pasen bien. Dios les bendiga.